Hola mi gente mágica, bienvenidos a un nuevo podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Me presento ya por costumbre, soy Maelis, su bruja de confianza. Y en la sección que estamos inaugurando hoy, que se llama Hells and Grace o Círculo de Brujas, quiero crear justamente un círculo de conversación, de debate, charlar sobre cosas que se dicen, mitos, etcétera, etcétera. Que sea un ambiente relajado, a veces con algún vinito, con algún mate, algún café, un tereré, con lo que sea, pero que sea relajado y libre, por supuesto, desde el respeto siempre, ¿no? Y el día de hoy quería traerles un tema que me han preguntado bastante, que hemos comentado en el espacio en Rebontulet Escuela de Brujas, que es sobre la imagen de la bruja. ¿Qué se dice? ¿Cómo se la tiene? ¿Cómo se la ve? Y acá son una amplitud bastante grande de cosas que se dicen o se tienen por bruja. Por supuesto que siempre vamos a tener la gente que viene de antes, que establece que la brujería es puro pactos con el diablo, que es satánica y que bla, 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 y etcétera. Vamos a tener gente por ahí que ya está en los conocimientos, que la estudia, que la practica, que la conoce un poco mejor y puede hablar más coherentemente. También vamos a tener gente muy moderna que piensa, cree que la bruja es una especie de ser que realiza milagros prácticamente, porque eso ya se espera en varios grupos de solucioname esto, solucioname aquello. No se entiende que conlleva un proceso de espiritualidad y de movimiento de energía, que las cosas no se dan así. En fin, hay muchas opiniones, pero hay una en específico que quiero centrarme, que es la repetición que se sigue dando en la persecución de la bruja. Porque sí, según mi opinión y según lo que veo y lo que he vivido, la bruja hoy en día sigue persiguiéndose, sigue señalándose, sigue acusándose y se la sigue intentando destruir. Por supuesto, gracias a todos los espíritus, a todos los dioses. Hoy en día no se quema, no se tortura, no se ahoga, no se despedaza mujeres y menos con la acusación de brujería, pero en lo virtual, que lo virtual da como una nueva sensación en realidad de poder hacer todo, poder decir todo, poder llevar todos los actos posibles. Es una falsa sensación porque esto no debería ser legal en ningún aspecto. Lleva a las personas a lo que voy a hacer más crueles incluso, con lo que dicen, con lo que hacen, con las acciones que toman. No lo pareciera, pero la virtualidad es incluso mucho más peligrosa. Hay gente que se cree más impune e intocable gracias a esto. Entonces ahí es donde entra la imagen de bruja, que siempre atrae esto de la persecución, lamentablemente no por culpa de la bruja. Acá no culpamos a la practicante del oficio, sino a las personas que en vez de educarse, en vez de decir voy a hacer algo diferente, en vez de cambiar, en vez de formatear y volver a empezar con algo nuevo, siguen manteniendo esta reacción, porque es como que se produce la acción de la aparición de la bruja y automáticamente despierta la reacción de la persecución. Y ojo, porque esto, y nuevamente es opinión mía, cosas que veo, que experimento, esto no solamente se da desde afuera, eso es lo peligroso hoy en día. Esto se da también desde dentro. Y acá es donde sucede ese fenómeno que ya viene desde antes, que acarrea la acusación de brujería, de meter todo en la misma bolsa. El diablo, Lucifer, el tarot, la hechicería, la astrología, la magia, el curanderismo, todo va dentro de la acusación de bruja. E incluso entre mismas practicantes, diciendo quién es mejor o peor tarotista, por eso es mejor o peor bruja, o quién hace mejor o peores trabajos mágicos, o quién pacta con quién y quién es más por eso. Se confunde muchísimo el acto, la acción de la brujería. Se transforma nuevamente en una persecución interna, mezclando todo con todo, tratando de ponerlo de moda, banalizándolo, pero sin tener esta acción de frenemos, respetémonos y practiquemos lo que debamos practicar cada uno, ¿bien? Entonces, ya les digo, esto va a ser una charla relajada. Acá sacamos todas las caretas, todo el disfraz y hablamos como, respetando, por supuesto, pero hablamos como sentimos, lo que pensamos. Quiero invitarlos a ustedes a dialogar. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sienten con respecto a este tema? ¿La bruja hoy es respetada? ¿Sigues teniendo el mismo papel de ser perseguida, de ser acusada?
me interesa un montón ver los diferentes puntos de vista que hay o que viven. Y eso que hoy se ha transformado muchísimo la idea de la bruja y de la brujería, se ha hecho más visible, es más pública, aparece en redes sociales, comenta sin vergüenza lo que es o lo que practica, lo que cree, lo que antes no, por supuesto. Lo sé, soy prueba de eso, pero nuevamente llegan puntos o llegan momentos en donde debe volver a escapar o de volver a ocultarse o de volver a recluirse. Y considero que sí, no está bueno, pero siento que en esto del juego de la moda y la banalización se pierde mucho el conocimiento de saber esconder, de saber ocultar, de saber guardar. No creo que la bruja deba volver a sus inicios, siendo ya la bruja humanizada, de retraerse, de estar a la defensiva, de estar siempre en peligro. No considero que eso deba pasar, pero también creo fuertemente que la bruja necesita mantener ciertas costumbres, ciertos conocimientos, como mantener su práctica privada para sí misma, no mostrar o no mostrar al menos todo, tener sus secretos, tener sus misterios. La bruja misma no deja de ser en su esencia un misterio nocturno, un misterio unido a los espíritus. Y noto que por ahí eso no se está manteniendo, se está perdiendo, se pierden los códigos, no se está manteniendo, se está perdiendo el misterio y entra dentro de esa banalización y confusión que se suele tener con la bruja y lo que hace. La bruja no es una actriz, la bruja no es pan y circo, no es diversión, no es entretenimiento, no entretiene a nadie. Lo que conlleva no la práctica del oficio ya queda en cada bruja y en sus creencias, por supuesto, no es lo que vamos a conversar hoy, sino que hablamos de lo que se dice, se cuenta y cómo se ve la imagen de la bruja. Pero sí lo que voy a comentar es que en este juego de moda y banalización se pierden estas cosas que tal vez no deberían dejarse de lado dentro de lo que es la imagen de la bruja. Porque incentivan no solo a ser perseguida por esto mismo, sino también a ser manipulada, a ser utilizada, a ser saqueada, para luego llevar al intento de ser destruida. Porque el que persigue, el que saquea, el que manipula, luego de obtener lo que quiere, porque no se cuidó, porque no se resguardó, va a ese siguiente movimiento que es la destrucción. Entonces, de una u otra forma, no escapa de eso la bruja, sigue perdiendo. Entonces, acá es lo importante que debe y lo principal que debe tener cada bruja, cada practicante del oficio, y es su astucia, que es lo que aprende, que es lo que va desarrollando, que es lo que va puliendo su astucia, sus conocimientos, sus saberes, su propia vida y su propia práctica, que es lo que debe saber siempre, casi como instintivamente resguardar. Entonces, muchas veces siento la necesidad de volver a ocultarme, de volver a mantenerme a resguardo, a salvo, en mi cuevita oscura, pero a la vez es como que me nace ese fuego de resistencia, de lucha, de no querer dar lugar, no querer ceder, no dejar que avancen sobre mi práctica, que me empujen, no querer que siempre el que persigue o el que no tiene reparos en ser de alguna forma violento, termine sintiéndose el vencedor, termine sintiéndose el único. Está bien, acá por supuesto que decimos el ganador de qué, el vencedor de qué, si sos tremenda porquería, si haces tremenda porquería, tenés actitudes de porquería. Obviamente no es vencedor ni ganador, pero la sensación de triunfo que hace que esto se vuelva de alguna forma, se transforme en un poder sobre la bruja para mantener la raya, para mantener la parte, es lo que menos me agrada en esta idea. Bien, de acá a un tiempo, lo que es la brujería que tanto se comenta, tanto se ve en redes ahora hoy en día, va a pasar de moda. ¿Quiénes van a quedar? Las practicantes del oficio que comienzan desde hace años, desde que nacieron, guiadas
por sus propias ancestras, guiadas por sus espíritus que las fueron guiando, encaminando en este sendero. Así que quienes quedaremos, no está bueno que seamos la parte débil o la parte que la han empujado a esconderse, la parte que la han obligado a rechazar o a esconder lo que es, mostrándose vencida. Entonces, opino que hay que encontrar, como todo, y como buena libriana, un equilibrio intermedio entre saber qué mostrar con orgullo, qué fuerza decirle a los demás que tenemos, que se enteren, que no pueden pasar por esto, pero a la vez saber esconder con qué nos defendemos o de dónde proviene, ¿sí? O cómo hacemos ese poder por el cual no van a poder pasar. Que los demás se enteren que eso está, pero a la vez que no se sepa qué es realmente o cómo somos realmente y qué practicamos realmente. No sé, es para charlar muchísimo, debatir un montón, pero nuevamente quisiera saber cuáles son sus opiniones, qué consideran bruja, qué consideran brujería dentro de todo, que esto me encantaría expandirlo más, para que podamos hablar desde el punto cero, en donde establezcamos una idea de bruja y de brujería a la par de lo que se dice o que se muestra en redes sociales. No va a quedar acá el tema, seguramente lo conversemos, lo vamos a debatir mucho más en otros capítulos, pero quería dar como iniciativa ese pie de hablar de algo que mucha gente no habla hoy, de qué es realmente la bruja. ¿Por qué la bruja comienza a ser perseguida? ¿Y por qué aún hoy en día comienza a ser señalada, acusada, perseguida también, de una forma u otra inevitablemente? ¿Por qué la bruja no puede ser tranquilamente una persona pública, una persona que muestra su propia naturaleza, sin terminar en alguna situación riesgosa o en alguna situación amenazante para su propia persona? Sería un mundo idílico el decir que cada gente respete su propio espacio con sus propias creencias y costumbres. Sé que es algo que es imposible, por supuesto, aunque es algo que mantengo y que siempre realizo con los demás. Ya sé que no va a ser igual para mí, o no va a pasar siempre. Y también, y acá doy pie por ahí a otra conversación, a otro debate en otro capítulo, la falsa sensación que muchas veces se tiene de hermandad, el buscar la unión, que sabiendo que la persecución no solamente viene desde afuera, sino también internamente, casi nunca sale bien. ¿Por qué creen que tampoco puede haber hermandad entre brujas o practicantes del esoterismo, del ocultismo? O si creen que sí se puede, o si han visto que sí se puede, también me gustaría saber sus opiniones para tener otro punto de vista. Pero desde el mío propio no lo veo bastante posible y mi explicación es la propia naturaleza humana. Pero bueno, como les digo, ese será otro debate, otra conversación en otro capítulo. Yo quiero seguir sabiendo qué es lo que piensan. Déjenmelo en comentarios, hablemoslo, dialoguémoslo. Y tal vez hagamos una segunda parte de este capítulo con todo lo que me comenten para darle no solo una repasada, sino traer cosas nuevas sobre esta opinión que me interesa muchísimo y me llega porque es justamente mi práctica. Si quieren hablar desde otro tipo de práctica, también es válido y podemos dedicarles sus capítulos. Muchas gracias, gente mágica, por escuchar, por acompañar, por apoyar y nos estamos viendo en próximos capítulos.